Vamos a repasar algunos conceptos de fisiología respiratoria. Sin embargo, antes de entrar en la fisiología hay que repasar conceptos anatómicos que son sumamente importantes. Recordando que la anatomía del aparato respiratorio comprende la cavidad nasal, la faringe con sus tres porciones, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, la laringe o caja de la voz, la tráquea, que es el conducto de anillos cartilaginosos incompletos y músculo liso, los bronquios, que se dividen en principales, secundarios, terciarios, los bronquiolos y los alvéolos pulmonares, que forman parte del parénquima pulmonar. El pulmón izquierdo y el pulmón derecho comparten características anatómicas importantes, sin embargo, varían en la forma en la que está distribuida su anatomía. Revisemos un poco también sobre la anatomía de la pleura, recordando que las pleuras son las cubiertas que protegen a cada pulmón. Cada uno de ellos está protegido por una hoja pleural, parietal y visceral. La parietal y visceral en realidad se continúan, y el ejemplo que nos colocan aquí es el de un globo y un puño, siendo el puño el pulmón y el globo las dos capas de la pleura. La hoja parietal cubre el mediastino, el diafragma y la caja torácica por fuera. La pleura visceral se pega a la superficie de los pulmones, pero es la misma cubierta, es una sola cubierta, y el espacio entre las dos hojas se llama cavidad pleural, que contiene una pequeña cantidad de líquido pleural. Recordando que ese líquido pleural es importante para mantener lubricadas las superficies en las que los pulmones se van a expandir. Observemos entonces la ubicación de los pulmones, anatómicamente recordando que los pulmones están uno a cada lado del corazón, rodeados por las costillas, cubiertos también en su parte anterior por costillas y el esternón, y en la parte posterior se unen, las costillas se unen a la columna vertebral y con eso se cierra la caja torácica. Si quitamos una porción de pleura de la parte anterior de la cavidad torácica, vamos a observar la relación anatómica entre la pleura parietal y la pleura visceral. La cavidad pleural es muy delgada, la cavidad es un pequeño espacio entre las dos pleuras, y en la parte posterior podemos observar, cuando quitamos los pulmones, que las pleuras en realidad cubren toda la superficie del espacio donde está cada pulmón, incluyendo la parte superior del músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. El pulmón contiene un árbol bronquial. Recordemos que los bronquios se dividen a partir de la tráquea en principal izquierdo y derecha. A su vez, cada bronquio principal se divide en secundario y luego en terciarios, y forman lo que denominamos segmentos broncopulmonares. El árbol bronquial es la vía de conducción del aire. El aire es llevado hacia los sacos alveolares a través de todo este árbol bronquial, que también tiene cartílago para mantenerlo abierto, y en las paredes de los bronquiolos, que ya sería luego de los bronquios terciarios, los bronquiolos contienen músculo liso. Es en los bronquiolos en donde se da la regulación del flujo de aire a través de broncodilatación, broncoconstricción. En la cavidad nasal es donde comienza la zona de conducción, la llamada zona de conducción, donde el aire va a viajar, y termina la zona de conducción en los bronquiolos terminales. A partir de ahí comienza la zona de intercambio. En esta vía de conducción el aire es humidificado, calentado y filtrado. Y el aire que está todo el tiempo en ese espacio de zona de conducción se llama volumen de espacio muerto, porque no participa de intercambio gaseoso. Si nos vamos a la zona de intercambio a nivel de los sacos alveolares, podemos observar que microscópicamente son pequeños sacos, como en racimos de uvas, llenos de aire. Ahí ocurre, a través de estas membranas, ocurre el intercambio gaseoso. Los ductos alveolares terminan en los sacos alveolares. Aquí podemos ver un ducto alveolar totalmente rodeado por alvéolos. El ducto sería como el tallito y los alvéolos son los sacos. El bronquiolo respiratorio es este que contiene pequeños alvéolos distribuidos, aquí están en sus paredes. Y estas partes del bronquiolo terminal. Esto se conoce como zona respiratoria. Microscópicamente se observa, ahí están los sacos alveolares, el ducto alveolar y el bronquiolo respiratorio.
A medida que avanzamos y observamos con más detalle la estructura microscópica de los pulmones, podemos observar que los alvéolos están también rodeados de capilares. Las arterias pulmonares, que ya sabemos por anatomía que salen del ventrículo derecho, las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que estos los oxigenen. La sangre atraviesa las ramas de la arteria pulmonar, aquí está en azul, que se van ramificando hasta llegar a las pequeñas arterias que luego dan paso a las arteriolas y luego a capilares. Los capilares rodean a los sacos alveolares completamente y ahí se da el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Esta sangre abandona los capilares a través de las venas pulmonares, están en rojo en la ilustración, y esa sangre oxigenada va de regreso al corazón a través de las 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Correcto. Si observamos un alvéolo ahora con mucho más detalle, podemos observar que anatómicamente consta de varias partes. Un epitelio escamoso sencillo, o sea, una capa de células epiteliales que les llamamos neumocitos tipo 1. El intercambio gaseoso ocurre fácilmente a través de este epitelio. Tenemos también un macrófago alveolar, recordando nuestro tema de la sangre. El macrófago es una célula que proviene de los monocitos, que se desarrollan en células un poco más avanzadas con propiedades de fagocitosis que permiten limpiar o proteger ciertos órganos y tejidos de partículas extrañas. Ellos migran hacia tejidos como los alvéolos. También hay macrófagos en la piel, hay en una gran cantidad de lugares, no necesariamente circulando por la sangre. Tenemos el neumocito tipo 2, es este que vemos en azul en aqua, que su función no es participar del intercambio, sino que producen una sustancia que se llama surfactante, ya veremos su importancia, y este es el capilar alveolar. El surfactante o agente tensoactivo es una sustancia que participa de aliviar la tensión superficial. Cuando el alvéolo está lleno de aire, puede vaciar y volver a expandirse de manera apropiada. Lo que sucede es que entre las moléculas de agua y la superficie del líquido alveolar, esta fuerza llamada tensión superficial atrae las moléculas de agua más juntas, y esto podría hacer que el alvéolo colapsara si solamente estuviera lleno de líquido. Entonces, el surfactante ayuda a disminuir esta tensión superficial del líquido alveolar. Y este agente es el responsable de que se puedan expandir adecuadamente nuestros pulmones cuando acabamos de nacer. Cuando estamos en la vida intrauterina, el surfactante se produce muy tarde en el embarazo, precisamente para asegurarse que como vamos a depender de los pulmones, tendremos la posibilidad de mantener los alvéolos respiratorios abiertos y no van a colapsar cada vez que tomemos aire. De hecho, una de las consecuencias del nacimiento de niños prematuros es la deficiencia de surfactante y por lo tanto dificultad respiratoria. Observemos la membrana con más detalle. Estos son los componentes de la membrana de intercambio gaseoso: el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar, la membrana basal capilar y el epitelio capilar. Esto parece una tontería, pero es sumamente importante porque debido a esta membrana y a sus propiedades se mantiene el intercambio gaseoso adecuadamente. Les invito a que repasen los principios de la ley de Fick, F-I-C-K. La ley de Fick compara los factores que afectan la difusión de una sustancia a través de una membrana permeable. Hay condiciones a nivel de la membrana alveolo-capilar que pueden afectar la ley de Fick y por lo tanto producir una alteración de la difusión normal de los gases y en consecuencia dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria. Esta membrana es muy delgada, en muchas regiones ni siquiera hay líquido intersticial, LIS, que ya hemos visto, ocupa el intersticio entre los vasos sanguíneos y los órganos, pero el oxígeno y el dióxido de carbono pueden difundir rápidamente, fácilmente a través de esta muy delgada membrana siempre y cuando se mantengan estas condiciones.